Volviendo a la Palabra, aquí por Radio Esperanza en el 1140 del AM, aquí en Nuevo León. El Señor te bendiga, te damos muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite, para compartirte un poco de la palabra de Dios. De aquí, no sé si me está escuchando, hoy no está en los teléfonos mi hermano Francisco, que está felizmente recién casado, y desde aquí le damos un abrazo, una felicitación y que se le esté pasando muy bien y lo esperamos pronto acá de regreso. Dios les bendiga siempre y te voy a compartir nuestras vías de comunicación por si quieres comunicarte con nosotros. Te voy a dar mi número de celular, es el 818-252-8607, principalmente para que nos mandes WhatsApp o mensajes de texto ahorita durante el programa y al terminar ahora sí ya podemos ahí atenderte una llamada. Y no solamente hoy, sino cualquier día de la semana. Te lo repito, mi celular, 818-252-8607. Hoy solo vamos a estar en celular. Tenemos Facebook, puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra, Facebook Volviendo a la Palabra. También puedes mandarnos correo electrónico, si gustas anotar nuestro correo electrónico, es volviendo a _la palabra @hotmail.com, volviendo a la palabra @hotmail.com. Y ahora sí te paso el celular de mi esposa que quiere trabajar, pero hoy no alcanzó a venir por los pequeños. Es el 811-077-7087, 811-077-7087. Y esas no son nuestras vías de comunicación. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te la voy a repetir, www.volviendoalapalabra.com. Tanto en esta página como en el Facebook, y también de ahí te liga a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos subiendo constantemente nuestras prédicas tanto de lo que hacemos en radio toda la semana, lo que hacemos también nuestras prédicas dominicales y alguno que otro recurso, gracias a nuestro hermano Ángel Díaz, que también le mando un saludo y bendiciones, ¿ok? También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos al mediodía a estudiar la palabra de Dios en el mero centro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La dirección es la calle Juárez, el número 127 Altos, en la mera esquina con la calle Aldama. Domingos a las 12, Juárez Cruz con Aldama, frente a la plaza principal de San Nicolás. Igual si tienes dudas, solo mándame un mensaje y ahí te ubicamos, ¿ok? Y esas son nuestras vías de comunicación y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a seguir con el tema de las últimas semanas. Ya tenemos muchas semanas hablando de esto. Comenzamos hablando del Evangelio, después comenzamos hablando de la santidad y las últimas semanas las hemos dedicado a atacar, porque es lo que se hace, a atacar algunas herejías en cuanto al pecado, herejías destructoras. Yo no las he terminado de enumerar, no pensé que hubiera tantas ahora que tenemos una serie de programas de esto, pero ¿cuántas herejías en cuanto al pecado? Herejías como que no se puede ser santo, eso es falso, es mentira del diablo. La Biblia lo que enseña es que sin santidad nadie verá al Señor. Otra herejía que hemos visto, que no podemos dejar de pecar, que está en nuestra naturaleza, que pecamos porque somos pecadores, es decir, está en nosotros. Esta también es mentira. Dice Eclesiastés 7 que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre decidió pecar, ¿sí? Es decir, no nacemos con una naturaleza pecadora, que la heredamos de Adán, dicen, eso también es mentira, no está en la palabra de Dios. Otra herejía, que pecamos, pero Dios ya no ve nuestro pecado, que pecamos, pero que Dios ve a Jesús en nosotros, que pecamos, pero Dios nos ve santos. ¿De dónde hemos sacado tanta tontería? Esa es mentira del diablo. Dios está viendo todo pecado que cometes.
y serás juzgado de acuerdo a ese pecado. Todos seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que somos salvos por fe, somos salvos por creer, pero también enseña que nuestro juicio será de acuerdo a nuestras obras. Oye, pero ¿cómo? ¿Cómo concilia eso? Como dice Santiago, es que la fe sin obras es una fe muerta, y una fe muerta no puede salvar. Otra herejía, que el cristiano sigue pecando, pero ya no practica el pecado. Mentira. Y esto la basan en Primera de Juan 3. Eso también es falso. Lo que dice Primera de Juan cuando habla de el que practica, la palabra practica significa el que hace, no varias veces, con una sola vez, desde una sola vez. Lo que enseña tajantemente Primera de Juan 3 y toda la carta de Primera de Juan es que el que hace pecado es del diablo. Eso lo enseña con toda claridad. Enseña también que el que tiene el Espíritu de Dios no peca. También lo enseña con toda claridad y dureza. Y muchos más engaños, como aquel de que salvo siempre salvo, que si fuiste predestinado para salvación desde antes de la fundación del mundo, entonces, pues lógico que puedes pecar, al fin que ni modo que Dios cambie de opinión, si salvo siempre salvo, y muchas otras ideas, a lo mejor incluso no en formas de doctrinas, así tan grandes o doctrinas religiosas, pero ideas personales como todo el mundo lo hace. Cuando pecamos decir, pues todo el mundo lo hace. Cuando pecamos decir, bueno, esto no es tan malo. O cuando pecamos decir, mira, los santos de la Biblia también pecaron. Y buscar el pecado de David, el pecado de Pablo, el pecado de Pedro para justificar el nuestro. Y tantas ideas. Esto es lo que más atacará el diablo. Porque la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, y se refiere a castigo eterno en un fuego que nunca se apaga. Esa es la paga del pecado. Y luego ya te van a decir que a ver con cuántos pecados se va al infierno, que con cuántos pecados se pierde la salvación. Pues es que vea la Biblia. ¿Por cuántos pecados fue echado del paraíso Adán y Eva? ¿Por cuántos pecados fue desechado Saúl? ¿Por cuántos pecados murió Ananías y Zafira? Y respóndete tú mismo, ¿no? Tantas ideas, pero enseguida tendríamos que darnos cuenta que es el diablo. Desde Génesis 3, cuando le dijo a Eva, cuando le dijo a Eva, no, el Señor no dijo eso, el Señor dijo que no comiéramos de ese árbol y dijo el diablo, no hombre, come, al fin que no moriréis. Eso es la intención del diablo. Es la intención del diablo. Peca, al fin que no morirás. Y el no morirás representado por muchas ideas diferentes. Peca, al fin que cuando mueras, pues vas a ir al purgatorio y ahí ya te pasan hacia el cielo. Peca, al fin que Dios no es tan malo, ¿a poco va a quemar a todos? Peca, al fin que ya hiciste tu oración de fe. Peca, al fin que ya estás en una iglesia. Peca, al fin que Dios Calvino tuyo dijo que salvo siempre salvo. Peca, al fin que Dios ya no te ve, sino que ve a Cristo. Peca, al fin que solo lo haces una vez, no estás practicando el pecado. Peca, al fin que nadie puede dejar de pecar. Peca, al fin que Pedro, Pablo, David, Saúl, todos pecaron. Peca, y eso es lo que el diablo quiere. Y Dios solo tiene una palabra para el pecado. La paga del pecado es muerte. Pero enseguida también dice lo más maravilloso, el Evangelio y la dádiva de Jesús es vida eterna y quiere darnos vida eterna. ¿Pero a quién? Al que reconoce la culpabilidad, la suciedad de su pecado. Esa es la intención del diablo, que la gente peque y ya no se sienta mal y ya no se sienta sucio. Y hoy vamos a hablar de otra herejía. Otra herejía, te digo, yo no las había enumerado nunca todas, pero llevamos ya bastantes y nos faltan otras más. Pero hoy vamos a comenzar a hablar, porque no la vamos a terminar tristemente en una hora o ya 50 minutos que nos restan. Pero yo creo que tú también la has escuchado, porque es de esas doctrinas cristianas que muy conocidas, ¿sí? Muy conocidas
y metidas al cristianismo con la intención de que puedes pecar, al fin que no pasa nada. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Lo has escuchado? Y cuando te dicen esto, quiere decir, como ya no estamos bajo la ley, entonces ya no hay que obedecerla, o por lo menos completa. No sé cómo concilian eso. Entonces, ¿para qué no robar? No, no debes robar. Pero si ya no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. Y según la gracia errada, la que enseñan ciertos predicadores, según esa gracia que convertida en libertinaje, como dice el libro de Judas, no tenemos que hacer nada para ser salvos. Y cuando dicen que según la gracia no hay que hacer nada, se refiere a nada. No tienes que hacer obras, ni siquiera guardar la ley otra vez, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta triste frasecita la destruye muy pronto Pablo en la Biblia. Muy pronto. Pero nosotros vamos a ahondar de todos modos en esta. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿seguiremos pecando al fin que somos salvos por gracia? Y mira el 6:2, a mí me encanta cómo habla Pablo. Pablo, el principal predicador de la gracia. Pablo habló más de gracia que nuestro Señor Jesucristo. Pablo habló más de la gracia. Pablo explicó la gracia. ¿Sí? Más que el mismo Jesucristo. No, Jesucristo era la gracia en persona. Y Pablo se dedicó a explicarla. Pero mira esto. Ya con esto va a haber 2 pedacitos de Romanos 6 que te voy a leer. Que no nos explican todo lo que es la gracia. Pero sí nos explican que no es la gracia. Mira lo que dice aquí, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice, en ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces aquí lo que nos enseña es gracia. No que ser salvos por gracia no quiere decir que puedes seguir pecando. Dice, en ninguna manera. En ninguna manera, parafraseando como dicen ahí, es perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Parafraseando, dice Pablo, entonces, ¿estás loquito? ¿Estás malito de la cabeza? En ninguna manera. Si el cristianismo es haber muerto al pecado. ¿Okay? Y ahí mismo en Romanos 6:14, destruye esto. Porque aquí es donde dice, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok. Pero mira lo que dice enseguida, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y así con la mano en la cintura lo destruye Pablo. ¿Sí? Y otra vez vuelve a decir, en ninguna manera. ¿En qué cabeza cabe? ¿A quién se le puede haber ocurrido tal herejía? Solamente al diablo. Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Dice el 16, ¿no sabéis acaso que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Es decir, sigue diciendo lo mismo. Si obedeces al pecado, ¿qué quiere decir? Si cometes pecado, pues la paga es muerte. Si eres obediente, pues la paga es la justificación, la justicia. Y luego dice otra vez ahí enseguida en el 6:17, pero gracias a Dios, que aunque erais pasado esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. El cristianismo es haber sido libertado del pecado. Libertado del pecado. ¿Te das cuenta? Hay quien piensa que solo es ser libertado de su consecuencia. No, libertado. Libertado del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. A eso se refiere la Biblia. Hoy vamos a ahondar en esto. Entonces, ahí cuando dice Pablo que no estamos bajo la ley, ¿a qué se refiere? Pero te digo, ya de entrada ya vimos a qué no se refiere. Y eso ya tienes que guardarlo, porque eso ya lo enseñó Pablo claramente. ¿Sí? No se refiere a que podemos pecar
y no pasa nada. Eso ya es así de simple. Pero ahora entonces veamos a qué sí se refiere Pablo cuando enseña que no estamos bajo la ley. Y vamos a ir desde el principio a ver qué es la ley. Y el tema nos va a ayudar no solo contra esta herejía, sino contra muchos errores que puede haber en este tema. Muchos errores en cuanto al pecado, incluso a lo que sí es pecado y a lo que no es pecado. Es decir, mataremos con este tema varios pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? ¿Qué es pecado? Dice Primera de Juan 3:4 que pecado es infracción de la ley. Es decir, el pecado es violar un mandamiento de la ley. Eso es pecado. Entonces, por eso al ir viendo lo que es la ley, pues nosotros iremos viendo qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y veremos la importancia de la ley en este tema, ¿ok? Así es que vamos a comenzar desde el principio, ¿sí? Desde el principio, ahora sí que desde el principio de la Biblia. Vamos a dar un paseo por toda la Biblia, ¿sí? Solamente platicadita, porque el tiempo no alcanza para más, y yo creo que le hablo a cristianos que ya han leído la Biblia. La Biblia comienza, la historia del pueblo de Dios más bien, comienza en Génesis, y allá con Abraham, de Abraham siguió Isaac, de Isaac siguió Jacob, de Jacob viene José, ¿sí? Y las 12 tribus, ¿ok? Por medio de José, si recuerdas, la historia de José es una historia muy conocida, ¿sí? Gracias a que sus hermanos lo vendieron como esclavo, él llegó a Egipto y después el pueblo de Israel, es decir, el pueblo de Jacob llegó a Egipto y ahí se multiplicó, ahí nació, ¿sí? Israel es Jacob, ¿sí? Jacob es Israel. Por eso se le llama así al pueblo de Dios. En Egipto vivieron como esclavos hasta que Dios les mandó un libertador, a Moisés. Yo creo que también lo has escuchado. El pueblo de Dios estuvo en Egipto 430 años, según Éxodo 12:40. Y gran parte de esos años fueron esclavizados. Fueron esclavizados. Dios sacó después a su pueblo de Egipto con prodigios y con señales. Estas son las 10 plagas que mandó el Señor. Y los hizo cruzar por el mar Rojo. Abrió el mar de par en par, viajaron a través del desierto y llegaron al monte Sinaí, ¿sí? Casi entrando a la tierra prometida ya, el monte santo de Dios. Y ahí en Éxodo 19:20 dice que descendió Jehová sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y subió Moisés. Y ahí es donde Dios le da la ley, comenzando por los 10 mandamientos. Tal vez los conozcas, vamos a darles una leidita. En Éxodo 20, del 1 en adelante, dice, habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, y empieza en el 3 con los mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dice ahí enseguida, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. 27. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, dice el 20:12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es lo que conocemos como los 10 mandamientos. Pero no son todos. Después de ahí, si has leído el Antiguo Testamento, todo Éxodo 21, 22 y 23 están llenos de mandamientos.
y son parte de la ley de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 21:1 dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Es un mandamiento. En Éxodo 22:18, a la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Es decir, son mandamientos también, ¿sí? Y Moisés, más adelantito, se los da al pueblo. Aquí es Dios dándoselos a Moisés. Y por ejemplo en Éxodo 24:3 dice que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y las leyes. Y todo el pueblo respondió, haremos lo que Jehová ha dicho. ¿Ok? Más adelante le vuelve a decir en el 24:12, Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y ahí es cuando el Señor le da ahora la ley, pero en tablas. Esas tablas las rompió, ¿recuerdas? Pero después se las vuelve a escribir. Las rompió cuando el pueblo había fallado e idolatrado, pero se las volvió a escribir igual en Éxodo 34:1. Éxodo 35-40 hacen el tabernáculo y después en Levítico sigue hablando de leyes, otra vez todavía mandamientos, leyes. Levítico 1-3 dio leyes sobre las ofrendas, después la ofrenda sobre el pecado, del 4-6, la ofrenda sobre la culpa, Levítico 7, la purificación después del parto, Levítico 12, la limpieza de la lepra, Levítico 14, la prohibición de comer sangre, Levítico 17, y todo eso es la ley de Moisés. Todo esto es la ley de Moisés, no solo los 10 mandamientos. ¿Por qué este paseo? Es súper importante, hermano, para los cristianos saber si esta ley está vigente para nosotros y saber contestar sí o no y dónde dice. ¿Y dónde dice? Porque hoy hay muchas dudas al respecto. Tú ves gente confundida. Si debemos guardar el sábado, sí o no. Si podemos comer carne de cerdo, sí o no. Si podemos tocar difuntos, sí o no. Y tantas confusiones. ¿Podemos hacernos un tatuaje, sí o no? ¿La ley esta está vigente o no? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Debemos obedecer la ley de Moisés o no? Por eso es importantísimo leer la Biblia. Hay que seguir leyendo. Ya está esa ley, la del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento a ver qué es lo que dice, qué es lo que sigue diciendo Dios. Antes que eso, te voy a repetir los números de teléfono. Mi celular es el 818-252-8607 y los números aquí en cabina son el 8375-5051 y el 8375-5055 para lo que gustes y mandes. Aquí está mi hermano Carlos también ya listo para tomar tu llamada. Y el número de celular de mi esposa, por si quieres marcar también, ahí es el 811-077-7087. ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto a la ley? ¿Sí? El que leímos ahorita, Romanos 6:14, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, por tanto el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Romanos 7:6 dice, ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí? Yo creo que estos dicen con toda claridad que esa ley, que la ley de Moisés ya no está vigente para nosotros. Ya no estamos bajo la ley. Quiere decir que estamos libres de esta ley. ¿Sí? De esta ley. Hay un pasaje súper importante en este tema, súper importante. Está en Hechos 15 y es el primer concilio de la iglesia cristiana. El primer concilio. Y se trató de este tema. Estaba Pablo, Bernabé, Jacobo, Pedro, estaban todos los apóstoles. Lee Hechos 15 completo. Yo te voy a leer unas partes, ¿sí? Dice Hechos 15:4, que estaban ahí.
la iglesia, los apóstoles y los ancianos, ¿ok? Y la discusión era, dice el 15:5, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto decían algunos fariseos que se habían convertido al cristianismo. A los que se convertían en cristianos les decían, pero de todos modos hay que circuncidarlos y que guarden la ley. Esa era la discusión. El pueblo tenía confusión en ese aspecto, ¿ok? Y por eso se hizo este concilio. Y dice en Hechos 15:7 que después de mucha discusión concluyeron en Hechos 15:11. Creemos que por la gracia del Señor Jesucristo, ¿ok? Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Es decir, somos salvos por gracia, lo que dice la Biblia siempre. Mira más adelante en Hechos 15:28. Ha parecido bien al Espíritu Santo no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, a la conclusión que llegaron. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Eso es todo. Eso es todo. Si te fijas, el concilio se trataba, los fariseos convertidos al cristianismo querían decir que todo el que viniera a Cristo era necesario circuncidarles y que guardaren la ley de Moisés. Pero se hace este concilio, es la iglesia cristiana a la que pertenecemos. Y llegaron a la conclusión que de la ley de Moisés ya no es necesario cumplirla. Ya no estamos bajo la ley, lo que dijo Pablo. Ya no estamos bajo la ley. De esta ley solo hay que cumplir. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso es todo. Eso es todo. Es la conclusión que llegaron. Entonces, ¿de dónde nace la confusión de hoy? Pues la Biblia ya nos dice claramente que la ley de Moisés no es para hoy, no es para nosotros. Pero claro que la confusión es, ¿cómo decirlo? Tendríamos derecho o lo tenemos, porque por otro lado, también es lógico y claro que no podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿O a poco podemos matar a alguien? ¿O a poco ahora ya es lícito adulterar? ¿O a poco ya no es pecado robar? Claro que sabemos que es pecado, ¿sí? Pero no debemos guardar ya la ley de Moisés. La Biblia dice que no, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Y eso es en lo que vamos a ahondar. Por si fuera poco, a esta confusión se nos agrega un pasaje, un versículo, donde Jesús ahora parece que dice que sí hay que cumplir la ley. Dice en Mateo 5:17, dice, no he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Ok? Entonces ya tenemos la ley en el Antiguo Testamento. Tenemos a Pablo que dice, ya no estamos bajo esa ley, ¿sí? Ya no estamos bajo esa ley, ya no hay que obedecerla. Esa es la conclusión que llegaron en Hechos 15. Pero después viene Jesucristo y dice, yo no vine a quitarla. Pero Pablo dijo, pero yo no he venido a quitarla, sino a cumplirla. Y eso causa confusión en nosotros. Pero la confusión es por no ahondar en este pasajito de Mateo 5:17, ¿ok? Nosotros escuchamos la palabra cumplir y es de esas palabras que la mayoría lo entendemos ya de alguna manera. Es decir, cumplir, ¿qué es? Pues obedecer, ¿no? Si dice cumplir la ley, nosotros decimos, pues es obedecer. Pero en el idioma original, en el griego, no significa eso. La palabra del griego que se traduce aquí cumplir es la palabra pleroo. ¿Ok? Los que manejan la concordancia Strong es la 4137 del griego. Y la palabra pleroo significa hacer repleto,
rellenar algo, terminar una tarea, hacer perfecto algo o completar algo que estaba incompleto. Entonces, si te fijas, todos son sinónimos, ¿sí? Cumplir es terminar algo que estaba pendiente o completar algo que estaba incompleto, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dice, no pienses que he venido a quitar la ley, sino a cumplir, está diciendo, no vine a quitarla, sino a completarla, a terminarla, algo que no estaba terminado. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y si te fijas, entonces no contradice nada. Ya tenemos la ley del Antiguo Testamento, ya tenemos a Pablo que dice, ya no estamos bajo esa ley. Sí, también lo que dijeron en el concilio de Hechos 15, y Jesús nos dice exactamente qué pasó con aquella ley. Dice él que él, es decir, que Jesús no la vino a quitar, sino a perfeccionarla, a terminarla, a completarla. Si fueras, donde se muestra mejor esto, ¿sí? Es en Mateo 5, en adelante, en el Sermón del Monte. Por ejemplo, en Mateo 5:21, mira cómo sucede expresamente esto que dijo Jesús. No vine a quitarla, vine a completarla, y luego lo hace. Dice en el 5:21, por ejemplo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y el que matare será culpable de juicio. Sí, eso dice la ley de Moisés. Pero luego dice Jesús en el 5:22, ahora yo te digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Es decir, esta es la ley para nosotros, la que completó Cristo. Antes no era pecado enojarse contra tu hermano. Era pecado matarlo. Ahora no solo es pecado matarlo, sino enojarte contra tu hermano. ¿Te das cuenta? Jesús vino a perfeccionarla. Y aquel que dice o que piensa, es que ahora con Jesús las cosas son más light, te equivocaste. Si vino a levantar la ley, a elevar la ley, la puso más difícil. En Mateo 5:27 dijo, oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Exacto, en la ley de Moisés. Pero yo te digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es la ley nueva, la ley completada, la ley de los cristianos. Y así está por todo Mateo 5. Jesús viene a completar algo que estaba incompleto. Incompleto. Mira, así dice Hebreos 8:6. Todo Mateo 5 es tarea para ti. Esa es la ley. Esa es la ley nuestra. La ley nuestra no solo dice no matarás, sino dice no te enojarás con tu hermano. La ley nuestra no solo dice no matarás, sino que dice, no llamarás fatuo a tu hermano. La ley nuestra no solo dice, no adulterarás, sino que dice, no mirarás mujer para codiciarla. La ley nuestra no dice ojo por ojo y diente por diente. La ley nuestra dice en Mateo 5:39 en adelante, la ley nuestra dice que cuando te hieran en una mejilla, pongas la otra, y que cuando alguien te ponga pleito y quiera la túnica, dale la capa, y cuando al que te pida, dale. Esa es la ley nuestra. La ley nuestra dice en Mateo 5:44, amar a tu enemigo, bendecir al que te maldice y haz bien al que te aborrece, y ora por el que te ultraja y te persigue. Esa es la ley nuestra para los cristianos. Dice Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Ahora, mucho mejor ministerio es el suyo, y está hablando de Jesucristo, porque es mediador de un mejor pacto. Porque si aquel primero, es decir, aquel pacto, hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para este segundo pacto. Es decir, la ley pasada, el pacto anterior, no era perfecto, le faltaba, estaba incompleto. Por eso era necesaria
una nueva ley, un nuevo pacto, que lo que Jesús dice es el mismo más lo que Jesús completó ahí. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Eso es lo que pasó un día con la ley. Con la ley. Es más, lo que prometió Cristo. ¿Te acuerdas? Bueno, no solo Cristo, desde el Antiguo Testamento era la promesa de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 31:31. Dice, vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Iba a haber un nuevo pacto. Y Jesús dijo en Mateo 26:28, allá en la Santa Cena, ¿te acuerdas? Esta es mi sangre del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. La ley de Moisés es el antiguo pacto y Jesús en la cruz nos trajo un nuevo pacto, una nueva ley, que es en parte la ley de Moisés, pero perfeccionada, completada. Quitó algunas cosas y agregó otras, ¿sí? Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Cambio de ley. ¿Te das cuenta? El libro de Hebreos habla mucho de esto. Entonces, de ninguna manera, cuando la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, quiere decir que no tenemos que obedecer mandamientos. Cuando dice ya no estamos bajo la ley, se refiere a la ley de Moisés. Pero hoy tenemos los cristianos una nueva ley, una nueva ley. Cuando la Biblia dice ya no estás bajo la ley, se refiere a la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento se completó, y no solo se completó, se le dio un nuevo nombre. No sé si alguna vez lo habías visto en la Biblia. Ahora se llama la ley de Cristo. Tanto la ley de Moisés como la ley de Cristo es la ley de Dios. Pero la ley de Dios se dio en parte en el Antiguo Testamento, es la que le dio a Moisés, pero estaba incompleta. Y cuando vino Cristo, vino a completarla. Y la ley completa ahora tiene un nombre y se llama la ley de Cristo. ¿Sí? Los cristianos no guardamos la ley de Moisés, guardamos la ley de Cristo. Mira lo que dice con ese nombre Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esa es la ley que cumplimos tú y yo. La ley de Cristo. Pero mira cómo lo explica demasiado bien. Pablo en 1 Corintios 9:20. Pablo, 1 Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, que ya sabemos quiénes son los judíos, aunque yo no esté sujeto a la ley, me he hecho como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y luego pone entre paréntesis Pablo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Pablo, hermano, aquel que dijo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo gritaba Pablo. ¿A qué se refiere? Que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino la gracia. La gracia de Dios incluye obedecer una ley que se llama la ley de Cristo. La gracia de Dios incluye obedecer una ley que se llama la ley de Cristo. ¿Te das cuenta? Tenemos una ley. No estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo. Dice en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, esta nueva ley me libró de aquella ley, ¿sí? En Romanos 7:6
Ahora estamos libres de la ley, pero está hablando de la ley de Moisés, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Este régimen nuevo, había un régimen viejo, ahora hay un régimen nuevo. Había una ley vieja, ahora hay una ley nueva. Había un pacto antiguo, hay un pacto nuevo, ¿sí? Hoy, cuando hablamos hoy del período de gracia, de la gracia de Cristo, no quiere decir el mayor error que cometen, pero esto es diabólico, esto es una herejía, ¿sí? Pensar que estar en la gracia es que ya no tenemos que obedecer una ley. Hay una ley, y no solo hay una ley, sino es superior, superior. De hecho, de eso habla el libro de Hebreos, superior a la ley antigua, superior en que esta es la ley de Cristo, no es la ley de Moisés, y Cristo es superior a Moisés, ¿sí? Y no solo en eso, si tú ves los mandamientos, hermano, son mucho más difíciles de cumplir que los del Antiguo Testamento, con los que leímos en el Sermón del Monte, ¿sí? Con esos tienes. En el Antiguo Testamento se te prohibía adulterar, y el que adulteraba moría apedreado. En el Nuevo Testamento, fíjate la diferencia, mi hermano. Esta es una gran diferencia. En el Nuevo Testamento se te prohíbe adulterar, pero no solo adulterar, sino que el que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Solo que ahora la pena no es morir apedreado. ¿Por qué? Porque no hay quien ejecute esa pena. ¿Te acuerdas cuando le trajeron a la adúltera a Jesús? Y era una adúltera, exactamente, efectivamente. Y la pena era apedrearla. Pero ¿quién la iba a ejecutar? Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sí? Entonces, nadie puede apedrearnos. ¿Por qué? Porque todos tienen o tenemos pecado. Pero definitivamente la paga del pecado es muerte, y el castigo nos lo dará nuestro Señor. Dice Romanos 2:5, que aquel que peca solamente por nuestro corazón no arrepentido, estamos acumulando ira para el día de la ira. Pero eso es lo que nos causa confusión, ¿verdad? Como robamos, pero no nos matan como Ananías y Zafira. Como pecamos, pero no nos echó del Edén, aparentemente, como Adán y Eva. Pues decimos, mira, ya no pasa nada, y estamos confiando en que nada pasará, pero la Biblia no dice eso, dice a su tiempo, a su tiempo. La Biblia nos previene y dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. La paga del pecado es muerte. Y la intención del diablo es que tú pierdas de vista esto, o que entiendas lo contrario, disfrazado de cualquier número de doctrinas. Salvo siempre salvo, el purgatorio ahí te queman poquito nada más, o eres de los 144,000 como los testigos, o peca que al cabo ya nadie ve, Dios no ve tu pecado, sino que está viendo a Cristo, o peca que al cabo mientras no lo practiques, no lo hagas mucho, o peca al fin que todos lo hacen, o peca que al fin nadie puede dejar de pecar, o peca que al fin que es tu naturaleza, o peca al fin que no morirás. Y ahí estamos caminando la mayoría. La mayoría. Por eso de entender esto, o los que te dicen de lo que estamos hablando hoy, peca, al fin que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, es verdad. Estamos bajo la gracia, es verdad, pero la gracia también tiene una ley que cumplir, y esa es la ley de Cristo. Y no es cualquier ley, es una ley más elevada que la de Moisés, en valor porque la trajo Cristo, y en dificultad para cumplirla, ¿sí? En dificultad para cumplirla. Revisa los mandamientos y tú mismo lo verás. Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Está hablando de la ley de Moisés. Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Está hablando de la ley
de Moisés. Gálatas 3:19. La verdad no sé, hermano. No sé si todavía vayan. Habla de la ley y dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es decir, la ley de Moisés solo era hasta la simiente que es Jesucristo, ¿ok? Si tenemos nueva ley, hermano, Tengo entendido que van a la colonia Vistas del Río. por lógico, tenemos nuevos mandamientos, que es como lo veíamos ahorita en Mateo 5, ¿sí? Ok. En Mateo Sí, 5, tengo entendido ¿sí? que van a Los nuevos mandamientos, pero no solo están los mandamientos en el Sermón del Monte, estos están por toda la Biblia. Mira, de hecho, por ejemplo, este es algo nuevo, de hecho así lo dijo Jesús en Juan 13:34. Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo, porque es una ley nueva. ¿Te das cuenta? Mandamientos nuevos, pero necesitamos hacer diferencia entre estas leyes, ¿sí? Okay. Entonces, ¿podemos mentir? No, no podemos mentir, pero no porque estaba en la ley de Moisés. No mentimos porque en la nueva ley, la ley de Cristo, también prohíbe la mentira, allá en Efesios 4:25. No debemos adulterar, sí, pero ya no por Éxodo 20, sino porque Mateo 5:28 prohíbe el adulterio. Mateo 5:22 prohíbe el asesinato, y lo que decíamos ahorita, no solo eso, prohíbe ver una mujer para codiciarla y prohíbe enojarse con alguien, es como si lo hubieras asesinado, ¿sí? Entonces, no sé si está claro, y te digo, eso es lo que se ve en la Biblia, mandamientos, nuevos mandamientos. Miren Mateo 6:34, y es un mandamiento. Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana. Mateo 28:19, este mandamiento no estaba en el Antiguo Testamento. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este mandamiento no se le dio a David, no se le dio a los judíos, pero a nosotros sí, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. ¿Te das cuenta? No os unáis en yugo desigual. Efesios 4:29 está lleno de mandamientos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristéis al Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros. Es un mandamiento perdonarse unos a otros como Dios perdonó a vosotros en Cristo. Así es que el que no perdona está en pecado. El que está en amargura es pecado. El que tiene enojo está en pecado. El que tiene ira, gritería, está en pecado. Cosas del carácter, porque para el cristiano hay una meta y es ser como Cristo. Ser como Cristo. Y de esto es de lo que hablamos, de esto es de lo que predicamos. Mira en Hechos 15:21, volviendo al concilio, cuando llegaron a aquella conclusión, oye, la ley de Moisés, esa ya no. Esa nosotros ya no, los cristianos ya no. Mira lo que dice Hechos 15:21. Dice Moisés, desde generaciones antiguas, tiene quien lo predique. Todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Eso no hacemos los cristianos. Eso no se nos mandó hacer. Te lo repito, Moisés, es decir, la ley de Moisés, esa se lee todos los días de reposo en las sinagogas y hoy se sigue así haciendo, ¿sí? A nosotros se nos mandó, ¿qué se nos mandó, hermano? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El evangelio. ¿Ok? Te digo, no sé quién puede tener la idea que con Cristo las cosas se hicieron más fáciles. Estamos bajo una ley mayor a la anterior. Y dice ahí mismo el Sermón del Monte, cuando está dando la ley nueva.
De cierto les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, hasta el fin del mundo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, la ley sigue en vigor, pero está hablando de la ley de Cristo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, de estos, dice de estos, ¿de cuáles? Pues de los que está dando. En Mateo 5, la ley nueva, de los cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces ya tenemos dos mandamientos: obedecerlos y enseñarlos. Y no hacerlo es estar en pecado. Casi se nos está acabando el tiempo, pero entender este tema nos va a ayudar con toda la serie que traemos en cuanto al pecado, porque estamos yendo a la ley, ¿sí? Y el pecado es desobedecer la ley, pero a veces estamos tan confusos, qué obedecer y qué no obedecer, ¿sí? A veces los cristianos tenemos colgado en nuestra casa los 10 mandamientos, esos ya no son para nosotros. Por eso la confusión de aquellos que guardan el sábado, por eso la confusión del que quiere circuncidarse y la confusión de los que aún siguen diezmando y pidiendo el diezmo. Y esto nos va a ayudar a ver, hermano, en las próximas semanas, a lo mejor algunos pecados en particular. Ahorita hay dudas con las que hablamos al principio. ¿Y la carne de cerdo? ¿Qué onda? ¿Se puede comer o no se puede comer? Cosas así, tan sencillas aparentemente. Pero entender la ley, cómo ha ido cambiando, nos va a ayudar a entender lo que sí es pecado y lo que no es pecado. ¿Para qué? Lo que no es pecado, pues no hay que luchar contra ello. Hay que luchar contra lo que sí es pecado, ¿sí? Para lo que sí es pecado. ¿Para qué fue añadida la ley? Por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, que es nuestro Señor Jesucristo. El motivo de la ley, ¿por qué fue dada la ley? Tanto la antigua como la nueva. La Escritura, dice Gálatas 3:22, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, la ley de Dios, ¿qué quiere hacer? La ley de Dios quiere salvarnos. Sí, la ley quiere salvarnos. La ley quiere salvarnos. Pero ¿en qué sentido? La ley quiere encerrarnos bajo pecado. Dice Gálatas 3:22, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. La salvación, el Espíritu Santo, para recibir esto, la salvación, el Espíritu Santo, hay un orden, y es primero saberse pecador. Cuando toda tu vida, todos los días de tu vida necesitamos gracia, entonces necesitas saberte pecador. Pablo dijo un día, de los pecadores, de los cuales no dijo yo fui, yo era, dijo yo soy el primero. Y al que sabe esto, a ese es al que se le da la gracia de Dios, ¿sí? La ley nos muestra el pecado. Dice Gálatas 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice Romanos 7:7, yo no conocía el pecado si no es por la ley. Esta es la intención más grande de la ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento. En Gálatas 3:24 lo explica hermosamente. Dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo quiere decir un siervo o sirviente, pero el ayo ya en la práctica, en la antigüedad, era un siervo de confianza, un esclavo que tenía la tarea de velar por los varones de la familia, por los niños, hasta que fueran mayores de edad. Los llevaba, los traía a la escuela, les ayudaba con la tarea, los educaba, los corregía, era su custodio, hasta que cumplía la mayoría de edad. Y ese es el trabajo de la ley. Era el trabajo de la ley de Moisés y es el trabajo de la ley de Cristo. ¿Por qué nos fue dada mayor la ley de Cristo? ¿Te acuerdas del pasaje del joven rico?
cuando le dijo, ¿qué hago para ser salvo? Y Jesucristo le dijo, guarda estos mandamientos, ya te lo sabes, ¿no? Claro, no robar, no adulterar, no mentir, honrar padre y madre, todo. Dijo, eso ya lo guardo. Y no estaba echando mentiras, eso ya lo guardo. Oye, entonces ya merece el cielo. ¿Qué hizo el Señor cuando le dijo, nomás una cosa te falta? Nomás que, oye, pero esa no estaba en la ley de Moisés. No, pero esa está en la ley de Cristo. Que yo la estoy implementando e inventando y poniéndola otra vez. ¿Y qué hizo? Dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es un mandamiento. Y él no pudo. ¿Y qué? Quedó encerrado en pecado. La ley quiere encerrarnos bajo pecado para que podamos correr a aquel que salva, que es Cristo. Y en eso consiste la gracia. La gracia también incluye una ley que nos hace pedir la gracia. Se nos ha acabado el tiempo, mi hermano. Nos quedó mucho tema pendiente, pero si el Señor quiere y tú nos acompañas el próximo jueves, lo seguimos platicando. Dios te bendiga y ojalá te haya sido de bendición.